En la cadena SER, Las noches con Marco Antonio Aguirre. Buenas noches. Cuando yo era un crío, nunca fui al cine. De joven tampoco. Yo empecé a ir cuando tuve a mi hija, hacía de estos muchos años. Los cines en aquella época no eran como fueron después. En mi pueblo el cine lo ponían en el centro parroquial. Unas sillas de tijera, de madera, y una pantalla que, aunque nos parecía muy grande, no era tan grande en realidad. Recuerdo incluso que estaba inclinada. Y allí iba yo con mi chiquilla a ver las películas, y al salir era como si descubriéramos el mundo. Era raro salir y que fuera de día. Veíamos las calles de nuestro pueblo, que eran distintas a las de las películas que habíamos visto. Y era todo muy raro, como pasar de una dimensión a otra. Hay artistas, queridos oyentes, que saben cómo crear esa dimensión extraña y maravillosa del cine. Hoy hablaré con el mejor, un hombre que ha sabido hacer obras maestras sin darle importancia, creyendo él ingenuamente que solo estaba haciendo películas bien hechas y ya está, pero no eran solo películas bien hechas y ya está. No solo han sido eso, han sido obras de arte que con el tiempo quedarán para siempre en los libros de historia. Además de hacer cine, ha conseguido que muchos otros lo hagan. Durante años ha analizado películas en el televisor, en un programa que se ha convertido en un recuerdo maravilloso. ¡Qué grande es el cine! Se llamaba aquel programa del televisor. José Luis García, que así se llama mi invitado de hoy, ama el cine porque ama la vida, y ama la vida porque ama el cine. Con él vamos a pasar un rato agradable, estoy convencido. José Luis García, buenas noches. Muy buenas noches, Marco Antonio. ¿Cómo estás, hijo? Eso muy bien, estupendamente. Bienvenido a la cadena SER. Muy bien. Me gusta oírte por la radio porque tú eres hombre de radio tanto como de cine, ¿no? Sí, yo he sido siempre un chico de la radio, incluso te diría que he oído más programas de radio que he visto más películas. O sea, que para mí la radio ha sido lo primero. Yo me he amamantado con la radio y creo que la radio, no solo a mí, por supuesto, sino a toda mi generación, nos afiló la imaginación. Era una radio visible. Yo, por ejemplo, cuando escuchaba las novelas en Radio Madrid de Pedro Pablo Ayuso, etcétera, Matilde Conesa, yo las veía, o sea, literalmente las veía. Claro. Y el Teatro del Aire y todo, yo veía la radio como la veíamos todos. Tenemos aquí a una profesional muy joven que va a contar a los oyentes adolescentes, si hubiera alguno, que a lo mejor no te tienen ubicado. Vamos a escucharla porque va a contar a esos jóvenes quién es el gran director de cine, José Luis García. Marina, buenas noches. Buenas noches, Marcoán. José Luis García Muñoz, conocido como José Luis García, nace en 1944 en Madrid, en el seno de una familia de ascendencia asturiana. Comienza con 19 años su labor como crítico de cine en diversas revistas como Signo, Cine Estudio, la revista SP y Reseña. Es además productor, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine español. En 1983 ganó el primer Oscar para una producción española a la mejor película de habla no inglesa por Volver a empezar. Ha sido nominado por esta misma distinción otras 3 veces, más que ningún otro director de cine español. Por las películas Sesión Continua, Asignatura Aprobada y El Abuelo. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. José Luis García ha comenzado hace unos meses el rodaje del Crack 0, precuela del Crack, en la que el actor Carlos Santos se hace cargo del papel de Germán Areta, que el fallecido Alfredo Landa interpretó en el Crack y el Crack 2. Actualmente colabora en diversos programas de radio de COPE y en Cowboys de Medianoche, en Es Radio. El Crack 0, que ya se ha terminado de rodar, se ha montado y todo, me parece, y se va a ver dentro de nada. Creo que se estrena el 11 de octubre. El 11 de octubre ahí estaremos todos los de la radio para verla, para cubrirla y para decir que José Luis García ha hecho otra película. ¿Cómo ha sido el rodaje del Crack sin Alfredo Landa?
Bueno, el rodaje del Crack habría que matizar sin Alfredo Landa y sin Gil Parrondo, sin Ricardo Navarrete, sin toda la gente con la que yo estaba haciendo cine durante muchos años. He tenido la suerte de encontrar un equipo de verdad fenomenal, muy jóvenes todos. Algunos hacían sus primeras armas, que se dice, y ha sido estupendo. Ha sido un rodaje rápido. En Navidades nos cogió toda la Nochebuena, Nochevieja, Reyes, y acabamos antes del 18 de enero. Han sido 5 semanas de rodaje y yo creo que es una de las buenas experiencias. Era un grupo estupendo y que transmitían alegría, de verdad, mucha alegría a toda la gente, y un reparto también amplio como el de Tío Vivo, encabezado por supuesto por Carlos Santos, que yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Ya solo con ponerle la gabardina y el bigote ya estaba metido en Germán Areta. En serio, creo que ha hecho un trabajo estupendo. Sobre sus hombros descansa toda la película y es magnífico su trabajo. Hemos intentado no parecernos, por supuesto, a Alfredo Landa. Nunca le dije que tenía que tratar de imitarle, pero la esencia del personaje, el hombre que fuma, que mira a distancia, cómo camina, etcétera, eso sí está todavía presente en este Crack, ¿no? En este Crack que cierra la trilogía empezando por el arranque, curiosamente. Oír hablar a José Luis García es un espectáculo, porque todo lo que dice está cargado de sentimiento y de pasión. Habla del Atladio y del cine, pues como otros hablan de las personas de las que se han enamorado. Yo recuerdo cuando le dieron el Oscar de Hollywood a este muchacho, iba vestido de blanco, estaba nervioso y feliz, y yo creo que hay algo de blanco y feliz en todas sus películas, porque aunque sean cine negro, lo que ruede, el color blanco del alma parece que siempre puede más que el negro. Aunque narre una historia sobre lo peor del ser humano, la bondad con la que lo cuentan te hace ver el lado blanco más que el negro. Bueno, yo creo, Marco Antonio, que es mucho pedir lo del cine negro. Yo ahora mismo firmo con que sea Gris Marengo, porque, claro, porque no lo sé. Es una película que discurre por un territorio B, el de las películas B. Es una B-noir movie, que dirían los americanos. Una película sin muchas pretensiones, pero como dices tú, transmitiendo... Vamos a ver si yo me puedo explicar. Yo no hago, porque no sé fundamentalmente, pero no hago películas con un sonido muy fuerte, con grandes escenas, con drones, con grúas gigantescas, lo cual no solo no me acompleja, sino que creo que las grandes escenas de gente como Billy Wilder o Mankiewicz, etcétera, más que visuales, son funcionales. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que funcionan de cara a la emoción, de cara a que el espectador tenga la sensación de que está, pues eso, con alguien amigo. A mí me parece que las películas para una generación de cinéfilos eran como personas, como tú decías, ¿no? Una película es como una persona y a veces hay personas que son como las películas, también es verdad, ¿no? Claro. Pero no lo sé, ya es muy difícil, porque a estas alturas del metraje es complicado saber dónde. Lo que yo he tenido claro es que el cine, como la radio, como el deporte, es una vida de repuesto, sin la cual es muy difícil mantenerte en pie durante 60, 70 o los años que tengas que vivir, ¿no? Entonces, esas vidas de repuesto son estupendas y las vas enchufando y pasas de una a otra. A veces se les acaba la batería, pero bueno, es magnífico, ¿no? Tener esas cosas. Por supuesto, también está la literatura y la pintura. Yo tuve la suerte de tener una familia como pop, en el sentido de que... ¿Tu padre era un gran pintor? Sí, pero sobre todo era alguien que amaba la cultura. Ahora se llama popular, antes era la cultura. Mi padre me llevaba igual al boxeo que al Museo del Prado. Como he dicho muchas veces, me contaba de dónde nace esa luz convaleciente de las meninas, como era la guardia invertida de Galiana cuando boxeaba. Es difícil encontrar eso, alguien que te regale tebeos y libros, y la Alcarria, el viaje a la Alcarria con el guerrero del antifaz. Y mi madre igual, mi madre también leía mucho, pero novelas de esas de la colección Puello, de novelas de esas que se decían de amores. Y mi madre tenía razón al final, porque siempre me dijo: José, las mejores películas son las de amores. Y yo he ido dándome cuenta que era verdad, que es así. Tú fíjate que
Hay un cuadro de tu padre precisamente en el despacho de Germán Areta en este Crack Zero. Sí. Hay un cuadro de tu padre ahí puesto. Sí, le he querido rendir homenaje. Al final la película es un poco una prolongación de lo que me gusta a mí. Pues se habla, está presente el tabaco, que me gustaba mucho, el humo, naturalmente, es en blanco y negro la película. Pero pues eso, y está el cine, y está la coctelería, y está el boxeo, y está el amor y el desamor, y están estas cosas que a mí siempre me han acompañado en las películas. De la vida. Eso, en la vida. No hace mucho, José Luis, nos diste un disgusto a todos porque dijiste que ya no ibas a rodar más películas y poco después rodaste el Crack. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de opinión o qué pasó? Bueno, fue un disgusto para muchos de vosotros, para mí no, yo estaba contento. Sí, porque había dejado ya lo del cine y preocuparme por las películas y buscar la financiación, los derechos de antena, era una cosa tremenda. Y entonces me jubilé, que si no recuerdo mal, jubilarse viene de júbilo, o sea que tampoco viene de una cosa. Total, que yo estaba muy a gusto, pero la mujer de Alfredo Landa, después de fallecer, Alfredo, Maite Imaz, que era muy amiga mía, pues me dijo que por qué no cerraba esta trilogía. Yo le dije, pero hombre, y sin Alfredo, además, que me estás diciendo, no, pero a él le hubiera gustado y a nosotros también, y hubiera sido muy bonito que la cierres y tal. Le dije, no, déjate, ya he dejado esto. Entonces falleció un poco inesperadamente Maite también, y yo me quedé con la copla. Y ese verano, una de las hijas de Alfredo, hablando, me preguntó también eso, que si quería hacerlo. Y yo lo vi como una especie de señal, digo, hombre, como cuando Constantino vio aquello en el cielo y nox ignovinces. Pues yo dije, pues hombre, a lo mejor esto significa que es que tendría que hacerla. Bueno, y entonces me lo planteé y se puso en marcha este Crack, que realmente se llama el Crack Zero, es por un tipo que yo conocí que se llama Juan Carlos Ortega, que debías de conocerlo porque es una persona extraordinaria. Lo conozco un poquito, sí. Extraordinaria. Y un día hablando de esto del Crack, como debía ser el primer Crack, no sé qué, estábamos hablando en la radio y dijo, no, hombre, el Crack Zero. Y dije yo, pues el Crack Zero se va a quedar. O sea que a Juan Carlos Ortega le debo el título, que a mí me gusta mucho eso del Crack Zero. Y nada, esa fue la historia. Y hasta aquí hemos llegado, y ahora se estrenará, y yo espero que no desilusione por lo menos a la gente que le gustó el Crack, ¿no? Seguro que no. Y que haya algún tipo de unión con los otros dos en cuanto a que sea una película urbana, eso, pequeña, en donde los sentimientos y los diálogos estén por encima de esas otras cosas espectaculares que yo realmente, yo no soy como los que dicen que no me gustan, pero yo no sé hacerlo eso. No, fíjate que la cosa de la tecnología, tú has dicho, yo hago películas analógicas, no digitales. No, es que yo soy analógico, entonces la película será analógica, como yo, eso no tiene duda. En el mundo digital hay una cosa que es los WhatsApps, que es los mensajes del teléfono móvil, que tú fíjate que muchos oyentes nos han enviado mensajes de WhatsApp y nuestra compañera Marina los ha ido recogiendo. Marina, buenas noches. Buenas noches, Marcuán. Nuestros gente, oyentes, ¿no?, que ha dejado mensajicos. Sí, está el teléfono del programa a rebosar de mensajes. Bien. Desde que han escuchado a Garci esta noche con nosotros, y quiero que escuchéis un par de ellos. Ana. Hola, ¿qué tal? Soy Ana de Lleida y me gustaría preguntarle a José Luis Garci a quién le enseña las películas que hace antes de estrenarlas. Y también a Juan. Hola, buenas. Soy Juan, un estudiante de cine, y me gustaría preguntarle a Garci si es verdad que él no hace pruebas a los actores antes de las películas y los elige a dedo. Bueno, vamos a ver, contesto antes la segunda y luego la primera. Perfectamente. Sí, nunca he hecho un casting, es cierto, en mi vida. Me parece una cosa humillante para los intérpretes. Llegar allí, la mayoría de las veces no los hace ni el director, sino un segundo ayudante de dirección. Claro. No se sabe si has tenido una mala noche, te has peleado con tu mujer y entonces llegas allí, te dan un folio o lo que sea y te dicen, venga, dilo. Eso no puede ser. En mi oficio va el que yo tengo que ir al teatro, tengo que ir al cine, tengo que ver la televisión y tengo que estar al día de los actores de cualquier generación que despuntan o que no despuntan o que yo creo que son idóneos. Entonces, desde que empecé jamás, y espero ya, igual que hasta ahora, ni siquiera cuando hice el abuelo, las dos chicas que hacen las niñas pequeñas, claro, las cogí, una de la televisión, una era Celia y la otra había sido una chica que trabajaba en un comercero, en farmacia de guardia. Es decir, jamás he hecho ningún casting y ahora tampoco. Y entonces, en la primera pregunta, cuando yo termino una película trato de enseñársela
a gente que me va a decir algo que yo no haya podido descubrir. Los buenos aficionados al cine, más allá de los críticos todavía, son la gente que tú puedes haber estado meses con una película, haberla rodado, haberla montado, haberla visto varias veces y de repente te descubren una cosa que tú no conocías. Normalmente el mejor crítico es el que descubre una cosa buena, porque las malas las sabes tú todas, tú sabes todo. Enseguida una escena que no te gusta dices que pase rápido esa escena, a ver si acaba y vamos a instalarnos en otra que viene a continuación, que está bien. Pero el gran crítico, el buen aficionado, es el que te hace ver algo bueno que ha tenido una película tuya y que tú nunca lo has valorado. Una mirada que de repente abre una especie de mundo de ilusión, un gesto. Y a esas personas, 2 o 3 personas, son las que les enseño esa película en una especie de pase, que no es ni siquiera pase, es como un control que hago antes de ver la película. Este hombre con el que estamos conversando se considera un artesano, pero es un artista. Muchos de los grandes artistas de la historia se creían solo artesanos. Un músico que a García le gusta mucho, Johann Sebastian Bach, decía de sí mismo que solamente era un artesano de la música, que cualquier otro con sus conocimientos podía hacer lo que hacía él, pero estaba equivocado, como está equivocado también José Luis García, porque él es un artista, además, por supuesto, de un artesano. La música de este otro artista que no se consideraba artista, Bach, la usas también tú mucho en tu cine, ¿verdad? Sí, creo que en 2 o 3 ocasiones el Jesús Alegría de los Hombres, ¿no? En el Crack 2. Sí, bueno, y antes también lo metí en asignatura aprobada. Asignatura aprobada, sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música desde chaval, siempre. No sé, he tenido... También venía en la radio. Yo era de los pocos niños, era un poco raro en eso, que oía los conciertos por la radio. Porque en la radio me imaginaba cosas. Y me gustaba una chica y oía la música, pensaba que estaba con ella y estábamos juntos, cogidos de la mano. Y que la maravilla de la música nos transmitía una felicidad y que ella pensaba que al que me gustaba a mí la música, yo era un chico como muy sensible y cosas de esas. Pero siempre me ha gustado mucho la música desde muy niño, ¿no? He tenido una especie de... Y luego, ahora llega cuando ya has cumplido tantas películas y tantos años como yo, que tienes que elegir. Entonces ya he dejado, por ejemplo, el jazz, porque ya no puedo oír toda la música que me gustaría. He dejado también la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción. Te vas haciendo cada vez más... no sé, vas eligiendo más, porque si no, no te gusta. Entonces me fastidiaría dejar de oír los boleros que me gustan mucho. Me decía José Luis que escuchabas la música cuando te gustaba una muchacha. ¿Tú has sufrido mucho por amor? ¿Has sido enamoradizo toda tu vida? No he sufrido mucho. Yo creo que, hombre, de chaval tampoco crees que sufres mucho y a lo mejor te ha durado una tarde, o una tarde y una mañana y enseguida ya se te ha olvidado, ¿no? Hombre, lo que pasa es que a mí siempre me gustaban las chicas Yo es que he ido a un colegio mixto y eso es una ventaja tremenda. Desde que tenía 3 años y medio, 4, hasta que terminé letras, que además hice letras, me fui al Preu con 15 años, siempre he estado con chicas sentadas en el mismo banco. Y estábamos, pues eso, cadera con cadera. Y para mí las chicas, y yo decía Núñez, por lo mismo, Núñez era un chico con una chica, el apellido del colegio, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de que al tener amigas chicas desde muy pequeño, cuando tenías un problema sentimental, pues entonces se lo contabas, pues parece que fulanita no me hace ni caso y no sé qué, y ella decía, no la llames, no le digas nada, no le hagas ni caso. Te aconsejaba a la muchacha. Claro, igual que yo a ellas, cuando ellas llegaba el verano y se habían enamorado con 13 años, y yo les decía lo mismo, si ese te quiere vendrá a buscarte, no le llames, no cometas el error de hacerle esa... Claro, entonces para mí las mujeres, las chicas, siempre ha sido muy cercano. No voy a decir yo que no tenga el mismo machismo que pueda tener toda mi generación, pero quizá mucho más reducido, porque he entendido muy bien las angustias cuando no teníamos la traducción de latín o de griego, y cuando no nos sabíamos un tema y nos lo pasábamos y éramos chicos y chicas. Yo creo que era el único colegio que había en Madrid en esos años 50 donde chicos y chicas compartíamos no solo el aula sino los bancos, nos sentábamos juntos. Y luego lo he hablado con mucha gente y eso no existía en esa época, y entonces fue fantástico porque me hizo conocer muy bien el mundo de
de las mujeres y de las chicas. A mí no me tiene que decir nadie que las chicas son más intuitivas y que tú no la puedes engañar. Una mujer te mira y dice, pero ¿cómo lo sabes? Es que es imposible, no he hablado y ya está mirándome y me ha descubierto dónde he estado. Es unas cosas tremendas, ¿no? Una especie de intuición. Y luego son más estudiosas. Cuando estudiábamos juntos, las chicas estudiaban más que los chicos, eran más listas por eso, porque tenían más conocimiento. Claro. Y bueno, y no me extraña que ahora en medicina pues salen 100 chicas por 40 médicos, ¿no? Y en todas las carreras. O sea que son estupendas. Y sí, me han gustado mucho. Y de todo tipo, te iba a decir. Sí. Menos las pelirrojas son las más peligrosas, esas son muy peligrosas. ¿Son peligrosas? ¿Sí? Las pelirrojas son peligrosas, sí, son muy peligrosas. En el cine en blanco y negro, las pelirrojas, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se veían? No se pueden ver. No se pueden ver, claro. No se pueden ver. Había que esperar al color y al Cinemascope para verlas, a Arlendal y a todas estas. Que antes había morenas o trubias. Y claro, ya está. No, pero las melenas de fuego son maravillosas. Esas son incandescentes. La mirada de una pelirroja es devastadora. Oye, ¿cuál es la última película que has visto que te ha gustado? Lo último que he visto que me ha gustado, que me ha entusiasmado, que hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan buena, ha sido Chernobyl. Lo considero como una película porque es una serie de 5 episodios, de 1 hora aproximadamente cada uno de ellos, y entonces es como una película. Y es curioso que no haya tenido la difusión que ha tenido otras series, como por ejemplo Juego de Tronos. Fíjate que Juego de Tronos, hemos hablado continuamente de lo que pasaba, de por qué, que si el final, que no sé qué, pero esta, como los malos no les gustaba, porque claro, son la gente del Partido Comunista, del claro. Soviet Supremo, claro. Todas esas atrocidades que hicieron, que fueron incapaces de coger un teléfono y llamar a nadie y decir que no pasaba nada, pues entonces toda la izquierda europea, la izquierda occidental, entonces prácticamente no habla de ella, sabiendo que es una obra maestra y que lo que cuentan es absolutamente cierto. Ahora creo que en Rusia quieren hacer una especie de contra Chernobyl, pero es verdad, es curioso, es uno de los acontecimientos cinematográficos más grande, lo de Chernobyl, de una precisión, duro como un diamante. Hay momentos extraordinarios, esos mineros desnudos a una temperatura de 50 grados tratando de abrir aquel hueco, gente que va a morir, que lo sabía que iban a morir y están elegidos sabiendo que van a morir, y ellos incluso daban el paso adelante porque iban a tener la radioactividad. Pero me ha chocado, como se decía antes, que en comparación con Juego de Tronos o con otras series no se haya hablado tanto por eso, porque en este caso los que quedan mal son la gente claro. del Soviet Supremo. Y qué triste, ¿no? Que la política meta su mano a veces en las cosas del arte. Sí, bueno, Estados Unidos son vasos comunicantes. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que por equivocaciones, porque se te consideraba de un lado o de otro, has tenido algún tipo de problema? No, yo en ese sentido no me he preocupado nunca. Mi madre decía cuando yo era niño que yo era un niño muy independiente, y es verdad que he sido independiente, he podido hacer asignatura pendiente y canción de cuna. Cuando tú dices que eres independiente, la gente de izquierda dices que no, que eres de derecha, porque claro, no eres de ellos. Ese es un síntoma. Pero sí, siempre me he sentido independiente, he tratado de ver lo bueno que hay en un lado y en otro. Y además soy independiente porque yo no podría ser político, porque habría veces que yo diría que los políticos de enfrente a mí tienen razón, claro. Porque hay cosas que tienen razón. Entonces eso de votar siempre todo con unanimidad lo que pensamos es que es muy difícil, porque somos individuos muy personales y claro, cada uno tiene su gusto. Es decir, no, nos van a gustar las puestas de sol solo del naranjo de Bulnes. Digo, hombre, las hay también bonitas en el Mediterráneo. No, el naranjo no. Nos obligan a ser de una sola pieza a veces. Sí, y yo desde siempre, hombre, yo al principio estaba muy cerca de la izquierda en la época aquella de los años 60 y 70, muy cerca. Mis libros primeros están dedicados a gente extraordinaria, José Luis Gallego, aquel poeta que se pasó 20 y tantos años en la cárcel, Pedro Dicenta, compañero mío, gente muy de izquierdas, de una izquierda además llena de humor, de una izquierda generosa y tal. Y luego cuando cambió el régimen y ya no había que estar en contra de la censura, que era lo que me fastidiaba, que me cortaran cosas cuando yo escribía, pues yo entendí que habíamos llegado a un momento extraordinario que se le conoce como la transición,
donde yo tuve la sensación de que este país estaba por primera vez de vacaciones. Era una sensación de verdad por la calle, como había algo mágico que sobrevolaba, ¿no? Y de repente pegamos un estirón todos juntos y fue como un milagro, como si nos pusiéramos de acuerdo todos que fue un milagro. Y entonces estuvo muy bien. Ahora dicen que aquello no fue bueno y cada uno tiene sus opiniones, pero yo he tratado de ser objetivo en todo y por eso me considero independiente y no tengo nada que ver ni con un bando, ni me siento, no sé, que deba nada a ningún bando, ni a un lado ni a otro. Claro que no, hijo. Hay una frase muy buena de tu película que giraba precisamente en torno a las radios, solo en la madrugada, sí, que decía, no nos pasemos 40 años hablando de los 40 años. Pues ha sido verdad. Y es lo que ha pasado, ¿eh? Sí, es lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado. Sí, decía eso, lo decía el personaje de la radio despidiendo el programa, y no nos pasemos 40 años hablando de los 40 años. Exactamente. Y ha sido así. Pero bueno, esa era una película donde me acusaron de que si era una película como muy de derechas, porque yo defendí la radio, porque durante la época oscura, durante los años de la dictadura de Franco, joder, nos animaba. Tú oías la radio y oías a Pedro Pablo Ayuso en una obra de teatro, en un sketch de estampas y sainetes, y te daba alegría, entraba la alegría por la radio, en las casas, y yo se lo dediqué a la gente de la radio. No, pero ¿cómo colaborar colaboracionistas? Sería todo el mundo. Pero la radio fue extraordinaria, ¿no? Aquel momento, todos los programas, todas las cosas que había, ustedes son formidables, ese sentido de solidaridad que había. La radio fue increíble. Y yo le debía esa película a la radio y a los profesionales de aquella radio que nos alegraron la vida en una época especialmente oscura y difícil. Y la radio debe mucho a esa película porque después de después de Solos en la madrugada, un locutor que trabajó en esta casa, que era Jesús Quintero, quiso hacer un programa como el de la película. Sí, señor. Y Hizo El Loco la Colina, está inspirado en una película tuya. Sí, me lo dijo él y el productor Paco Cervantes, que vieron que esa película, el programa, tenía posibilidades de llevarlo Solos en la madrugada, la música, alguien que hablara de oreja a oreja, muy tranquilo. Y bueno, hubo dos grandes programas, ese y García. La gente se metía en la cama, el matrimonio, la pareja con García y con el Transistor. Sí. Y fueron los grandes programas de ese momento, ese momento que duró años, ¿no? José María García y Jesús Quintero. Y Jesús Quintero, que estuvo en Radio Nacional y después aquí en Después, a mí me hizo una vez una entrevista aquí en Radio Madrid, que era para mí como una especie de Harvard. Yo, desde que tengo, iba a decir uso de razón, no sé si lo tengo, siempre oía esto. Incluso como yo estudié es un decir, venía a Mangold, la Academia Mangold Institute, que decíamos, estaba aquí en Radio Madrid, estaba en la segunda planta. Salías del ascensor, en un lado está Radio Madrid, en otro Mangold. Entonces, para mí Radio Madrid era como Hollywood. Yo cuando veía por los pasillos o que salían a las grandes estrellas, María Romero, Juana Ginzo, a todos estos, era una cosa increíble. Ten en cuenta que le conocía a la gente por las voces, en los coches, en los taxis, a esta gente. Y entonces yo me metía en una cosa que ha conocido muy poca gente que trabajaba en la SER, que era el teatro estudio. Era un teatro que había allí, donde Pecker y Bobby de Glané se dirigían al público, que estaba lleno, y entonces hacían los programas cara al público, cosa que ya eso ha ido desapareciendo. Entonces, fíjate tú, si la radio, yo me metía en vena radio, y sobre todo esta radio, ¿no? Que todavía era J2, me parece, porque J1 era Barcelona. Radio Barcelona era Radio Barcelona. Y los oyentes, eso sí, han estado acompañándonos durante todo este tiempo. ¿Cómo nos acompaña el siguiente comunicante, que se llama Víctor, y nos llama desde Zamora y creo que tiene alguna pregunta para ti? Víctor, buenas noches, hijo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, desde Santiago. Desde Santiago. ¿Cómo está Santiago de Compostela? ¿Bien? Nublado, no podía ser de otra forma. Bueno, pero es bonito Santiago, ¿eh? Madre mía. Es un sitio precioso. Oye, tienes aquí al celebérrimo director de cine García, adelante. Bueno, hablaba antes de la música, de cómo le gustaba escuchar la música, sobre todo a través de la radio, y mi pregunta es ¿qué canción o qué artista español le hubiera gustado que pusiera la banda sonora de alguna de sus películas? No sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Serrat. Creo que Mediterráneo posiblemente es
canción, la composición mejor, o que a mí más me ha llegado y me llega todavía, y creo que con unas bonitas imágenes o con unas imágenes sinceras o emocionantes sería extraordinario. El Mediterráneo de Serrat es magnífico desde que empieza con esa especie de animación que es una maravilla, ¿no? Esa me hubiera gustado, pero bueno, hay muchos músicos españoles con el que yo creo que hubiera sido, no sé, capaz de haber unido esa composición suya musical con las imágenes que yo hubiera filmado. Te digo que me gustaba mucho porque también hay una cosa que no sé si se hace ahora. Todos los domingos me llevaban mis padres al retiro, al concierto de la banda municipal, que era muy buena, por cierto. Y allí oíamos de todo, desde valses, el vals triste de Sibelius, hasta oíamos a Mozart, o sea que era magnífico, y un silencio reverencial. Tenía algo de imagen del siglo XIX, del Imperio Austrohúngaro, esas cosas, ¿no? Las sillas de hierro, la gente sentada en silencio el verano, algunos con sombreros de paja todavía, y hay algo como que tenía esa especie de recuerdo. Y la música dominándolo todo, ¿no? La marcha Radetzky, por ejemplo, que luego se hizo tan famosa en los conciertos el Neuer Concert de Viena, ¿no? Pues todas esas cosas te influían y te hacían pensar. La música lo que te hace es imaginar continuamente. Estás oyendo música y te dan un montón de imágenes y piensas películas, historias tuyas, piensas de todo. La música es el ¿cómo te diría yo? El hueco, la puerta por la que, si alguna vez alguien va a entender el misterio del caos del universo, yo creo que será por la música. Dicen que es las matemáticas, yo creo que va a ser más por la música. El misterio de la música, yo creo que es algo... Si tú te imaginas ir en una nave espacial y que poniendo a toda pastilla en el universo, por donde estás pasando el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, eso es algo, imagínate esa imagen sonando en el universo el segundo movimiento de la séptima sinfonía, eso es algo increíble, ¿no? Pues yo creo que hay un misterio, la música, hay algo especial con la música. Ha captado algo la música, ¿no? Es como si hubiera captado un misterio que nosotros todavía no hemos captado, ¿no? Sí, hay algo, hay un misterio, en que suena algo de repente y es un mundo. Víctor, sí. Gracias por tu llamada y por tu pregunta, hijo. A vosotros siempre. Muy gracias. Oye, tómate un poquito de pulpo a feira, ya que estás ahí, que está muy rico en Santiago. Santiago de Compostela, madre. A vuestra salud. Buenas noches. Gracias. Este hombre con el que estoy conversando, además de hacer películas y de hacer radio, escribe, y muy bien. El gran escritor Francisco Umbral dijo de García que ante todo era un escritor. Escribe con claridad, sin artificio, con una prosa perfecta, recortada, sin adornos. Tenía razón Umbral. García es un escritor de primera división. ¿Te gusta escribir, a ti, hijo? Sí, pero me gusta más reescribir. Reescribir, sí. Cuéntame. Porque el principio es muy duro, escribir el primer folio, los dos primeros folios, pero cuando los tienes, amigo, entonces sí se traduce eso en un placer, porque entonces ya sabes que tienes el boceto, el monstruo hecho, y entonces puedes ahí ya poner más o menos el adjetivo que tú consideras que debes de poner, ¿no? Que eso es escribir, adjetivar perfectamente, ¿no? Y en eso he tenido yo mucha suerte. Bueno, yo he tenido mucha suerte también con lo del cine, pero que me hayan dado el premio Mariano de Cavia, el González Ruano, todo es muy difícil, ¿no? Y bueno, siempre me ha gustado escribir desde pequeño. E incluso cuando ya llevaba años dirigiendo, en el pasaporte ponía escritor. No sé por qué, me gustaba más la idea de escritor. Es más romántico, ¿no? Sí. Ser escritor que ser cineasta, me parecía mucho más romántico. Y siempre me ha gustado escribir. También es que entonces había más posibilidades de ser escritor. Yo recuerdo en el colegio, una de las asignaturas era eso, redacción. Un día en el campo, y todo el mundo contaba cómo había pasado el domingo. Ahora yo no sé si sigue existiendo esas cosas, pero antes eso te formaban. ¿Qué has puesto tú? Pues yo he ido a la verbena y he montado en los coches de choque y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Y tú qué has hecho? Y hablábamos todo lo que habíamos escrito, ¿no? Y entonces deducías quién era el más brillante, el que había tenido mejor idea. Y bueno, eso te animaba a escribir. Y escribes a mano y con máquina de escribir. Sí. No, ordenadores de eso tú no tienes. No, ya creo que es muy tarde. Aunque escribo bien a máquina, porque yo tuve que pasar una
aprendizaje en la Academia Caballero para entrar en el Banco Ibérico, aquí entonces esto se llamaba Avenida José Antonio, en el 18, en la Gran Vía. Entonces escribo bien todavía, ASDFG en LJK, o sea que me manejo bien, pero a máquina y a mano fundamentalmente. No tengo, como sabes, ordenador, ni he tenido nunca teléfono móvil, ni... Sí, cuando has dicho lo de WhatsApp, no sé cómo se escribe, como el guá, jugar el guá, como las bolas, el guá. Con la W. WhatsApp, sí. WhatsApp. Sí. Yo no sé, porque me pone la palabra Marina, que claro. Ella es joven. Marina es una genia y muy guapa. Y ella escribe WhatsApp. Yo leo lo que Dios me da a entender, claro, Luis, leo lo que Dios me da a entender. Te entiendo, Marco Antonio. Estuviste hace poco firmando precisamente libros en la Feria del Libro. Sí. Un montón de libros nuevos que tienes, del 19 al 21, es uno de los libros. Sí, bueno, ese es un libro de todos, es una especie de antología que he hecho yo. Ese no es un libro mío, tiene la introducción, la selección de fotografías y estas cosas, pero bueno, es una antología sobre 19 películas que yo he pensado que podían ser bastante, no sé, definir bastante bien lo que es este siglo XXI. Otro libro de Robin Hood. Ese es un libro mío antiguo, pequeñito, ¿no? Muy bonito, ¿verdad? Y eso es un alarde, es como una petit delicatessen. Y entonces eso es una cosa que escribí hace años sobre Robin de los Bosques, que era una película que habían visto cuando yo tenía 7 años todos los chicos y las chicas del colegio, menos yo, porque me tuvieron que operar de vegetaciones, que es algo que se usaba mucho entonces. Antes había más de esto. Sí, y entonces no la vi. Entonces no podía jugar a Robin de los Bosques en el Retiro, porque yo decía cualquier cosa. Ahora vamos por aquí. No, en la película no es así. Tú no la has visto, no puedes opinar. Entonces me tenían frito, porque no la veía. Hasta que se puso la película otra vez en el Cine Metropolitano de Madrid, en la Glorieta de Cuatro Caminos, y me prometieron mis padres llevarme, pero era un día de boda, y ya lo leerás, esa boda no acababa nunca, y describo lo que eran las bodas aquellas, que los novios tenían que ir antes al fotógrafo, y bueno, y no llegaban nunca, y el hambre que había, y la gente como devoraba las bandejas de croquetas, y aquello no acababa, y hasta que ya al final se cogieron todos de la cintura, la conga de Jalisco y eso, y entonces mis padres me llevaron a ver Robin de los Bosques, y cuento que lo que supuso para mí Robin de los Bosques y Errol Flynn, y como la chica esta, la Lady Marianne, era igual que la profesora que teníamos nosotros, que estábamos todos enamorados de ella. Es una historia muy pequeña y muy breve de un hecho más o menos luego adornado, por supuesto, literariamente, pero es la historia de Robin de los Bosques. Pero tú fíjate que todo el mundo cuando dice García, pues le viene a la cabeza pues que es un gran director de cine, pero como escritor a lo mejor la gente no lo tiene tan presente, cuando debería estar presente en la mente de todos, porque de verdad eres un gran escritor, José Luis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, yo te lo digo tal como lo siento. El cine, la pintura, la literatura y el fútbol, que también sí. Te gusta, te vuelve loco a ti, ¿eh? Y el boxeo. Y el boxeo, también te vuelve loco el boxeo. Sí, el boxeo, que me está haciendo trasnochar continuamente ahora, porque claro, las veladas son a las 4 de la mañana, y entonces yo las prefiero ver en directo, ¿no?, que verlas en diferido. Aparte que siempre, el otro día estábamos en un programa que comparto con Juan Carlos Ortega, hay una cosa que se llama El Cosmos de Ortega y mío. Sí, en la radio. Con Pepa. Con Pepa Fernández. Con nuestra querida Pepa Fernández, y entonces eran las 10 de la mañana y me dijeron, oye, Sergio Sauca te dice una cosa, que si pensabas tú que iba a caer Joshua, y fíjate tú, si yo no lo hubiera visto, pero claro, la gente que quiso verlo más tarde se les arruinó la pelea. Ganó el Ruiz, el mexicano, ese gordito rapidísimo, por cierto, que se ha hecho el personaje más famoso de México hoy día. Es increíble, el presidente del gobierno, todo el mundo. Pues ganó Anthony Joshua, que era el gran campeón imbatido, ¿no?, en una pelea en el Madison Square Garden. Pero menos mal, porque si no lo veo en directo, con la pregunta que nos hizo Sergio Sauca, no lo hubiera podido responder. Y además tú, si te levantas pronto, luego tienes que dormir, porque tu madrugar es una cosa que no te ha gustado nunca. Jamás. Yo no es que lo lleve mal, es que no. Sí, yo ya continuamente, salvo casos muy especiales, intento, por ejemplo, un rodaje. Los rodajes sí, porque no tengo más remedio. Pero es otra cosa, te duchas muy contento porque vas a rodar, o sea que eso no tiene nada que ver. Te levantas feliz. Pero lo de madrugar,
yo lo he llevado siempre muy mal. He estado tantos años levantándome a las 7 de la mañana para ir a trabajar, que era terrible, ¿no? Y la gente con la que te encontrabas eran como... Esos sí que eran monstruos vivientes. La gente que iba en el autobús conmigo y en el metro y eso, toda la gente cansina, nadie leía, todo el mundo era zombies. Sí, pero de verdad, ese mundo es el que se reproducía también en el último autobús de la noche, esos circulares que había antes por las ciudades con la gente que iba ya a las 5 de la mañana, todo el mundo como zombie. Bueno, pues yo odio madrugar y además creo que no es bueno, que la cara con la que te levantas y te miras en el espejo no eres tú, es el señor extraño, no puede ser tú, y el madrugar no es nada bueno. No es bueno, ¿no? Ya lo decía aquel señor de Barcelona, el de la editorial Planeta, un negocio que no da para levantarse a las 12 no es bueno. Y ¿qué razón tenía Lara? Madre de Dios. Oye, tú has dicho que una frase, dice, han empezado a morirse mis amigos y me doy cuenta de que estoy en un campo minado. Sí, claro. Yo entiendo esto que dices, José Luis, porque a mí me está empezando a pasar lo mismo, a hacerse mayor que... Sí. ¿Qué cosas tiene, José Y sobre Luis? todo, lo que te ocurre es que se mueren muchos amigos con los que te hubiera gustado tener más relación de la que has tenido. Y que por el trabajo, por esas cosas que son a veces inexplicables, pues eso, es que tengo este compromiso, no puedo quedar contigo para cenar. Mucha gente con la que ahora echas de menos no haber hablado tanto y haber perdido el tiempo con ellos tanto tiempo. Nunca mejor dicho. Entonces se está yendo a pasos agigantados y entonces no es que estemos en un campo minado, es que ya tiran muy de cerca y está yéndose gente continuamente. Y lo peor es cuando se van, que son más jóvenes que tú todavía, ¿no? Eso es tremendo, porque cuando se van un poco mayores, bueno, dices, han vivido unos años que nosotros todavía, ojalá, nos quedan por vivir, pero es tremendo, ¿no? Porque se te van amigas y amigos y de repente esa sensación, a veces incluso cuando te lo dan de sopetón, como a mí dijeron que se había muerto Chicho Ibáñez Serrano, sí. Y el otro día abro el periódico y ha muerto Juanjo Alonso Millán, con el que yo tantas veces había charlado de teatro en La Fontana, había adaptado un guión de Juanjo para hacer el cine. Él hizo una obra que se llamaba El cianuro solo con leche y lo adaptamos llamándole el sátiro de Extremadura, que era el personaje importante de su obra. Entonces echar de menos eso, el haber charlado con ellos, haberte reído más, y mira que decimos a veces, tendríamos que reunirnos por lo menos una vez cada 2 meses, ¿no? Unos cuantos amigos que compartimos esa especie de pasión por la literatura o por la música o por cosas de esas. Hay que reunirse más, eso es cierto. Sí. Hay que verse. Marina, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Marcoam. Siguen llegando durante la emisión de este programa muchos WhatsApps al teléfono del programa y quiero que escuchéis primero a Lucía. Vale. Hola, buenas noches, Marcoam y Garci. Soy Lucía de Bilbao y me gustaría saber qué hubiese sido si no fuese cineasta. Y también a Saúl. Buenas noches, Garci. Soy Saúl de Guadalajara y quería preguntarte qué película te marcó a ti y recomendarías a los jóvenes, a gente como yo, que podamos ver. 2 buenas preguntas. A ver, ¿cuál es la película que le recomendarías? La película un joven que me marcó a mí, ¿no? Esa película, es que han sido muchas. Últimamente se va quedando, pues, ¿qué te diría yo? Después de Casablanca y de Perdición y de 2001 y de Vértigo, de Hitchcock, hay una película que me gusta mucho, que es Tú y yo. En inglés se llamaba An Affair to Remember y era un remake de la película primera Tú y yo, una película que en la segunda versión la hizo Cary Grant y Deborah Kerr, y es una historia maravillosa de 2 personas comprometidas, cada una con sus parejas, que van en un barco, lo cual ya es bonito, las películas de barcos, de transatlánticos, sí. Y entonces empiezan a tener un romance. Todavía no pasa nada, él se va a casar con una millonaria, él es un pintor, pero es un gigolo, y ella es una mantenida de otro tipo que tiene bastante dinero y quiere ser cantante, pero una cantante como de segunda división. Y entonces empiezan a sentir una atracción y el descubrimiento del amor en esa película es mágico. Entonces él le dice que tiene una persona que vive en la isla, paran
están haciendo un crucero por Nápoles y por ahí para ir a Nueva York, y entonces van a Villefranche-sur-Mer, en la Costa Azul, y entonces él le dice que la acompañe y que tiene que ver a una persona, y suben a una villa maravillosa colgada con un Mediterráneo de esos color azul nivea, precioso, ¿no? Y entonces es su abuela, Janur, entonces la van a ver, y la abuela es preciosa, una mujer maravillosa, un salón lleno de luz con un piano, ella toca el piano y canta, y hay una pequeña capilla que tienen ellos, y entonces ella entra en la capilla, y poco después entra Cary Grant y la ve en la capilla, y la sensación es tan difícil de decir dónde nace el amor, cómo, en qué momento brilla, en qué fotograma de la vida, y ahí yo creo que está reflejado mejor que en ningún sitio. Total, que ellos se dan cuenta de que se quieren y se comprometen a que el día 1 de julio, 6 meses después de llegar a Nueva York, van a quedar en el Empire State, y allí se van a quedar juntos para toda la vida. Ella va a romper con su novio, con su amante, y él romperá con su compromiso, y efectivamente lo cumplen los dos, y él se pone a pintar, intenta volver a ganarse la vida, porque ella le dice eso: a ti el champán te gusta mucho, sí, la cerveza menos, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que al final llega el 1 de julio, y cuando ella llega va tan contenta y mirando sobre el cielo que baja del taxi y la atropella un coche. Entonces él no llega, claro, él está esperando. Y no sé si contarlo, porque la gente que no la haya visto, que la siga, que la vea, ¿no? Se puede ver igualmente, aunque se sepa al final. Las obras, es una las obra obras buenas. Es una obra maestra, y con una secuencia final es tremenda. Es maravillosa. Es una maravilla. Entonces yo creo que esa, hoy por hoy, es una de las películas que me gusta. Pero fíjate, Tú y yo se llama así en España. An Affair to Remember. Tú y yo. Yo creo que la parte del episodio de la abuela Janur, donde están en esa especie de jardín maravilloso, yo descubrí ahí eso, el paraíso y el amor. Descubrí muchas veces. Y solo ese trocito sería como un relato de Scott Fitzgerald, de esos relatos que hacía él en los años 20, tan marcadamente románticos, pero a veces tan ásperos, ¿no? Entonces, es una de las películas que le recomendaría a nuestro amigo que viera él. Muy ¿Y la bien. otra pregunta cuál era? La otra pregunta es: ¿qué sería si no hubiera sido director de cine? Eso es imposible saberlo. Te digo lo que me hubiera gustado ser de no haber sido director de cine, director de orquesta, porque tiene algo que ver con el director de cine, porque los elementos, el guión, pues la cuerda, habría que utilizarla de una manera especial, el metal también, bueno, todas estas cosas, y dirigir es un poco es una película, diriges los actores, los tempos, las pausas, las miradas, es un plano medio, le das más sonoridad o menos. Me hubiera gustado dirigir, haber sido un tipo como, pues eso, Lori Massel o cualquiera de estos grandes que a mí nos gustan, por ejemplo Arturo Toscanini, que me encanta. Yo he visto una novena, la he visto porque la tengo grabada de los años 40 y tantos, y la tengo en un vídeo, una novena de Toscanini, que es inolvidable. Es algo impresionante el trabajo que puede hacer un director sobre una partitura, ¿no? No tiene nada que ver Von Karajan con Toscanini, con la manera de centrarse sobre la obra, enfrentarse a ella, ¿no? Así que ya te digo, pues director de orquesta. Hace años yo entré en un cine y vi una película que me dejó impresionado. Era una película que estaba fuera del tiempo, y por eso era moderna, porque estaba fuera del tiempo, no seguía ninguna moda, ¿no? En una época aquella en la que todo el mundo se metía con la religión, esta película iba contracorriente, y era una película de monjas a favor de las monjas. Le acusaron de conservador, en fin, esas cosas que dicen los que no tienen otro argumento. Pero no era una película conservadora, era la modernidad, porque, como digo, estaba fuera del tiempo. Un amigo común, a José Luis García y a mí, dijo que esa película era como un vaso de agua. ¿Qué recuerdas del rodaje de Canción de Cuna? Es una película muy especial, porque no quería que yo hiciera esa película. Muchos amigos personales míos, yo recuerdo un día estábamos en Buenos Aires, poco antes de empezar el rodaje, y Alfredo Landa dijo: es que no la tienes que hacer porque es un suicidio. Yo la voy a hacer y me voy a vaciar, voy a hacer y tratar de hacer lo mejor que haya podido actuar en mi vida, pero es un desastre, y todo el mundo estaba en contra de eso. Que nació en la radio esa película, porque yo la oí aquí en Radio Madrid, Canción de Cuna, en la
con el cuadro de actores de Radio Madrid, y recuerdo que el médico lo hacía Pedro Pablo Ayuso. Y yo acabó y estaba llorando cuando terminé de oírla, ¿no? Pasó el tiempo y un día que estaba estudiando Preu, fui a la Biblioteca Nacional y en vez de pedir el Fedón de Platón, que es lo que estaba traduciendo, pedí, no sé por qué, Canción de cuna. Y entonces me dieron la obra de Martínez Sierra, que luego, como se sabe, no es solo de Martínez Sierra, sino de su mujer también, ¿no? De su mujer, es de los dos realmente, sí. Y terminó y también se me saltaron las lágrimas. Yo no pensé en dirigirla, dije, si algún día yo me dedico al cine, escribiría un guión sobre esta película. Y cuando hice Asignatura Pendiente, que fue un éxito la película, pues entonces le dije a Sinde, a mi amigo José Mari González Sinde, que tampoco está ya con nosotros, oye, voy a hacer Canción de cuna. Y me dijo, espérate, que no estás preparado todavía para esto, de verdad. Eso requiere mucho pulso y mucho tal. Dijo, pero es muy sencilla, son las modas, no, hazme caso. Y le hice caso, hicimos Solos en la madrugada, o luego Las verdes praderas. Y como pasa siempre, como va a pasar ahora, cuando murió Sinde, cuando murió mi hermano José Mari González Sinde, entonces dije yo, este es el momento. Y entonces los otros no lo entendían, pero yo me empeñé, dije, quiero hacerla. Es una película de monjas, por supuesto, pero también de mujeres. Sí, exacto. Sobre todo de alguien que hay una contradicción, que las llaman madres. La madre Gómez, la madre... Pero no son madres, nunca van a ser madres. O sea, que es una contradicción enorme. Madres que no son madres. Entonces la historia a mí me pareció tan moderna, que dejaran a ese bebé en el torno y que lo cogieran, que pasado el tiempo me enteré que Orson Welles estuvo en tratos para hacer la obra. Se ha hecho 5 veces, Michel Leisen la ha hecho también, en Hollywood la hizo un teatro Catherine Hepburn. Es magnífica, tiene un misterio, ese sí que tiene un misterio, pero que yo no he sabido tampoco llegar hasta el final, pero lo que es evidente es que hay un misterio tremendo con esa función de María de la Orde Járraga y de Gregorio Martínez Sierra, que como sabes nace porque ella estaba muy triste en París, había muerto su madre o su padre, no recuerdo quién, y entonces le dio ganas de escribir, pero una historia de monjas, ¿no? Y él la animó, que era un tipo muy inteligente, Martínez Sierra, escribe. Escribió la obra y entonces cuando la leyó él, modificó algunas cosas, porque él era un gran carpintero teatral, Martínez Sierra. Por eso digo que la obra es de los dos, aunque ella escribiera, ¿no? Y entonces la enseñaron a los Álvarez Quintero y dijeron que era una obra maestra. Y luego Benavente también dijo que era una maravilla. La estrenaron en el Lara en el año 1912, ya como una cosa descatalogada, una cosa fuera de todo, una niña en un convento y tal. Y bueno, y fue un éxito. Y el éxito que más me gustó a mí de esa película, que me dio muchos premios de verdad, fue que Robert Redford, por indicación de Arthur Penn, que la había visto en el Festival de Valladolid, la vio. Entonces pidió la película y me comunicó que quería llevarla al Festival de Sundance. Entonces yo le dije a Robert Redford que si se había vuelto loco, porque Sundance era el festival más moderno que había, el de Tarantino, el de Soderbergh, y ¿qué pinta esta película allí? Y me dijo, porque es una de las películas más modernas que he visto yo. Luego pensé que él tiene un tipo de hacer cine muy parecido, lento, como lo hago yo, de miradas y tal. Pero me dijo, no, ya verás. Y fuimos a Sundance, que está ahí en donde los mormones, ¿cómo se llama el sitio este? Donde la capital, en Salt Lake City, al lado de Salt Lake City. Y yo fui con la que había hecho el vestuario de la película y fue presidenta de la Academia Española, que murió también, por cierto, el año pasado, Yvonne Blake. Y fue impresionante, era gente de 20 y tantos años y al final todos llorando como había llorado yo cuando lo oí por la radio. Y entonces fue tremendo y me dijo Redford, bueno, ¿qué te había dicho? Y luego le comentó a una periodista del Mundo, en una entrevista que le hizo en París, que le había impresionado mucho esa película. Y hubo un tipo llamado Juan Carlos Ortega que la definió como si fuera un vaso de agua. Es que tiene esa pureza. Fíjate, hablaba de Robert Redford, tú te has codeado. De hecho, una vez creo que te encontraste orinando al lado de 2 estrellas, uno a cada lado, ¿no? Por el Jack Lemmon, ¿no? Parece que era uno de ellos. No, eso fue que antes de la gala de los Oscars, antes para echar eso que se llamaba la meadilla del miedo, ¿no? Entramos Enrique Herreros y yo al baño y de repente yo miré y tenía al lado a Paul Newman
Y le dije, Enrique, y él me dijo, no, mira tú, y él estaba al lado de Jack Lemmon, todos de smoking, los 4. Entonces, claro, yo con la chaqueta blanca, ellos de smoking, entonces nos lavamos las manos, luego al terminar todo, suerte, y mira por dónde Paul Newman estaba sentado delante de mí, y no ganó el Oscar por aquella extraordinaria película que era la donde hacía el abogado alcohólico, que es una maravilla. Que es, yo creo que es una de las mejores interpretaciones que había hecho él. Bueno, también estaba nominado Jack Lemmon ese año, y también estaba nominado Dustin Hoffman por Tuxi, fíjate lo que había, y Peter O'Toole, y lo ganó el que hizo Gandhi, el actor de Gandhi es el que ganó ese año. Pero sí, estuvimos ahí juntos, pero luego estuve otra vez con Newman en Chicago para otro asunto que no tiene nada que ver. Muy bien. Oye, José Luis, Dime. Me sabe mal que tengamos que despedirnos. Uy, llevamos un buen rato. Por cierto, he visto que esa chica tan guapa no te llama Marco Antonio, te dice Marcoán. Me llama Marcoán, sí. Marcoán, eso hay una intimidad. Aquí hay una intimidad. Hay algo, ¿eh? Al ser joven se permite ciertas licencias. Marcoán, me gusta. Marcoán. Oye, tú sabes de radio mucho más que yo, que llevo muy poco tiempo en la radio. No. Por tanto, despide tú el programa como hombre de radio que eres, y yo voy a escuchar tu despedida con reverencia. Pues nada, hasta aquí ha llegado un programa extraordinario, uno más de los que hace la cadena SER, mi querida Radio Madrid, a la que le debo yo mucho, pero en cuanto a mi oficio, a mi profesión, porque aprendí muy bien lo que era la dirección de actores, lo que eran las pausas, el temblor de las voces, el color de las voces cuando oía el Teatro del Aire, y también en los seriales de Sautier Casaseca y Luis Alberca. Y nada, hasta aquí ha llegado un programa más, aunque para el que lo hace no es más, sino es otro programa estupendo, y que espero que ustedes se lo hayan pasado maravillosamente con Marco Antonio, que merece por lo menos tener a su lado a una Cleopatra tan guapa como la que tiene. Y nada, un beso para todos, y ha sido un honor y un placer enorme estar aquí hoy con ustedes.